Bien. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos Palacio. Bien, queridos estudiantes, gusto de verlos nuevamente. Sean todos bienvenidos, especialmente los estudiantes, a estos estudios que dice la Biblia. Y ha sido una gran bendición, ¿ya? Bueno, una gran bendición de que ustedes a esta altura ya de los estudios han tenido esa paciencia, esa fuerza, esa perseverancia. Y cabe en este momento hacer un pequeño repaso porque, a ver, voy a mostrar en esta sesión la misma proyección que lo presenté la otra vez, pero ya algo que lo va a darle énfasis, ya quiero que lo tengan presente. Yo, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, sea importante dar un detalle o estudiar un poco más eh, lo que es la Iglesia de Cristo, ¿ya? Pero lo que es más importante, ¿ya? Es por qué en el estudio de evangelismo o en el plan de Dios, la Iglesia tiene un rol fundamental, ¿ya? Más que enseñar qué significa, que lo que es, en el fondo, hacer un estudio más concienzudo o más exhaustivo de, del tema la Iglesia de Cristo. Eso creo yo que lo voy a dejar un poco más adelante, porque es importante aquel o aquella que pertenece a la Iglesia de Cristo o a la Iglesia de Dios, requiere la conozca en todos sus aspectos. Eso esta vez va a tener una más en el plan de salvación, ¿ya? En ese plano lo voy a entregar. Igual van a estar las lecciones, pero voy a enfocarme más en ese punto. Bueno, como les decía, los felicito que ustedes ya han llegado a la última etapa de los estudios de evangelismo, ¿ya? Y el último tema es la Iglesia de Cristo, porque después viene una sesión, el próximo martes, una sesión de preguntas, respuestas, y un tema también muy interesante, y también a veces no lo tenemos presente. Eso, ¿cuáles son los obstáculos que impiden que uno tome decisiones en la vida, en especial para seguir a Jesús? ¿Ya? La lista que voy a presentar son todos los estudios que ustedes han pasado, ¿ya? Los tres primeros hablan de un seguimiento de cosas importantes que ustedes o nosotros hemos tenido, pasamos y seguimos teniendo, trabajando sobre estos puntos y sobre esta verdad. La primera es que se aprendió la Biblia es la palabra de Dios. En otras palabras, la revelación de Dios. Para todo aquel que quiera conocer a Dios, ahí está Dios revelado, lo que requiere realmente, o lo que estimó conveniente revelar de sí mismo para que nosotros conociéramos, lo vayamos conociendo más, entendamos el plan de Dios en esta vida. Entonces, la Biblia contiene la revelación de Dios, contiene la voluntad de Dios, y es el patrón, es nuestro, por decir así, la autoridad, la norma para la doctrina cristiana. No hay ningún otro libro en el cual nosotros podemos fundamentar las materias o las doctrinas que se han entregado aquí, ¿ya? No hay ningún otro libro. Los demás son comentarios, todos sacados de la Biblia. En eso hay que tener mucho cuidado. La cantidad de miles de autores presentan desde el punto de vista como ellos han aprendido o de dónde pertenecen a la religión o a la denominación, los organismos que pertenecen a Cristo. Entonces, enfocan también en eso. Y eso hay que tener, por supuesto, base para filtrar o eh, sopesar las materias y entender bien la doctrina, o si no, cualquier doctrina nos va a parecer entretenida, interesante y la vamos a hacer. Y después nos va a costar sacar eso porque la vamos a adherir
a nuestro corazón, a nuestra vida, ¿ya? Nos va a costar. Entonces la palabra de Dios se nos entregó, ¿sabes? Que es lo que rige la doctrina verdadera de Cristo, la doctrina verdadera de Dios, su voluntad, su revelación. Hubo un tema interesante también que se titula Discípulos verdaderos. Bueno, esto puede estar al principio o al final de las lecciones, o continuamente en la vida cristiana, antes, durante y después. ¿Qué? A tomar decisiones, ya hay que ser verdadero en nuestras decisiones, hay que ser responsable, sincero, ¿ya? Entonces, cuando uno responde al Evangelio, le responde a Cristo, ese llamado, a esa invitación, hay que ser verdadero, sincero, ¿ya? Para que no se engañe usted mismo. Imposible que engañe a Dios. No. Si engañamos a Dios, nuestras decisiones, al final los perjudicados vamos a ser nosotros. Pero ese tema nos enseña y nos enseñó y nos sigue enseñando. Seguir a Cristo simplemente dos poderes en nosotros que es sencillo responder. Es un sí o un no, ¿ya? Pero eh, algo muy importante que también se va desarrollando en todos estos temas, las decisiones en parte son nuestra responsabilidad y en parte, fundamentalmente trabaja el Espíritu Santo en nuestras decisiones, ¿ya? Eso es algo maravilloso, la Biblia también nos enseña. Después estudiamos el Evangelio de Dios. Bueno, todo lo que estamos analizando está implícito en lo que llamamos el Evangelio, ¿ya? Ahí estudiamos las buenas noticias que se fue predicando y se sigue predicando en el mundo, las buenas noticias de Cristo, de su obra redentora, su obra salvífica, su obra, su vida y obra la tierra, ¿ya? Y las promesas venideras también. Y todo lo que concierne a la salvación. El Evangelio es las buenas noticias de Dios, de su Hijo y de su plan. Y eso lo tocamos como un tema, lo dejamos como en el tercer tema, pero está involucrado la palabra de Dios, discípulo verdadero, todo está involucrado en el mensaje del Evangelio. Todo eso lo enseña y eso es importante, porque el Evangelio transmite en qué voy a creer y en quién voy a creer, ¿ya? Y por qué tengo que creer, o sea, cuál es el beneficio. También se habló la fe, ¿ya? Sin fe es imposible que yo lea las escrituras. Tiene que empezar con un interés nomás, no sé, muchos motivos, pero lo importante es tener una fe. Es algo que me impulsa a conocer la palabra, es algo que me impulsa a ser discípulo verdadero, es algo que me lleva a empezar a abrir mi corazón al mensaje, a la invitación y al llamado del Señor a través del Evangelio. Entonces la fe es fundamental en todos estos temas. La fe usted no la compra, ni yo la compro en una farmacia, en una ferretería. Me llega por correo. La fe es fundamental, sobrenatural. ¿Ya? La fe se deposita en nuestro corazón. Nosotros debemos cultivarla, regarla y fortalecerla también en nuestras respuestas y en nuestras acciones. Es algo maravilloso, misterioso también a la vez. También se estudió de forma separada, en el sentido como un paso más, el orden de la salvación al arrepentimiento. Sin arrepentimiento ya no hay salvación. Y sin fe no hay arrepentimiento. Y no puede haber arrepentimiento si no tengo fe. ¿Me entiende? Entonces, ¿de qué me arrepiento si nunca he escuchado el Evangelio? Entonces el arrepentimiento, el Evangelio, la fe, el discípulo y la palabra de Dios está todo involucrado, está todo unido en el Evangelio. El mensaje es completo. Son reacciones, son respuestas que trabajan en nuestras vidas. Entonces el arrepentimiento da un testimonio que mi vida ha cambiado. ¿En qué aspecto? Yo le doy la espalda al pecado y sigo a Cristo, doy la media vuelta y sigo a Cristo. Y todo esto podemos llamarle conversión. Pero el Evangelio va llamando que te arrepientas, ¿ya? Que cambies, que te des la vuelta y sigas a Dios y dejes lo que te aleja de Dios. Entonces es fundamental esa materia. Bien, estudiamos que la
que nosotros le damos al Señor es con el corazón y con la boca. Con el corazón se cree para justicia, y con la boca confesamos la salvación. Entonces, confesión, cuando nuestro corazón está lleno, confesamos que Cristo es Hijo de Dios, Señor de señores. Y creo en Él. Creo, no sé, creo. Una fe nació y le estoy respondiendo con la confesión, con la fe, el arrepentimiento y la obediencia. El testimonio público, el testimonio visible, ¿ya? Este ritual, como lo hacían los cristianos, tiene un significado profundo. Es el simbolismo o la identificación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿ya? El bautismo solo nos salva, que sin confesión de fe, sin arrepentimiento, sin fe, ¿de qué sirve el bautismo? Entonces, todo es un complemento. Todo se engancha con lo otro. No pueden estar solos. Yo creo, soy salvo. ¿Te arrepentiste alguna vez? ¿De qué es eso? ¿Alguna vez confesaste, Señor? No, nunca he escuchado eso. ¿Te has bautizado? No sé, me dijeron que en 2 años me puedo bautizar. No, no es así. Entonces eso también lo aprendimos en una de estas sesiones. ¿Por qué le estoy dando un poco de espacio a esto y de tiempo? Porque el tema de hoy, la Iglesia de Cristo, no nos sirve de nada si esto no está primero. Entonces, el tema de hoy no es que se le enseñe las características de la Iglesia de Cristo, etcétera, etcétera, como está en la lección. Es algo también más profundo de lo que queremos entregarle. Es que sin esta respuesta, sin darle respuesta a lo que he presentado recién, lo que han presentado todos los hermanos durante este estudio, no hay Iglesia de Cristo. Si no hay una obediencia a todo esto, el Señor no nos va a añadir a la Iglesia de Cristo. Por eso la Iglesia de Cristo es como la recompensa. Nos incluye, nos injerta, mejor dicho, a un pueblo, a una nación santa espiritual. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, lo fundamental de esto es que la Iglesia de Cristo es espiritual. ¿Ya? Es la promesa del Señor. La Iglesia de Cristo. Lo que no es la Iglesia de Cristo. ¿Ya? Hay muchas cosas que tenemos erradas de la Iglesia de Cristo, pero vamos a ir nombrando una que es muy común, que lo tengamos presente, porque si esto no está claro en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento, vamos a tener la confusión constantemente. Uno, la Iglesia de Cristo, la Iglesia bíblica, escritural, lo que la Biblia enseña y nos enseña, en el cual usted puede descubrir cuando usted desee, no enseña que es una denominación o religión. Denominación no es algo solo, apartado o excluido, ¿ya? Como algo muy ermitaño, escondido, no es una denominación con un cierto nombre, o una religión tiene fundamentos, normas y tradiciones humanas, ¿ya? Y leyes humanas y reglamentos humanos. No, tampoco es eso. La escritura no dice nada de que sea así. Tampoco es una idea humana. Le nació a un hombre, a un ser, a un profeta, a un maestro. No es una idea humana. ¿Ya? Quizás la palabra se utilizó mucho en la época griega, ¿me entiende? Y lo más se utilizó en la época griega. Quizás eso es una palabra común, pero lo que significa la profundidad espiritual, ¿por qué se le designó ese nombre? Bueno, más allá de eso, no es una idea humana. La Iglesia de Cristo no nació de un corazón humano, ni de un intelecto, ni del ingenio de un humano. Tampoco es una organización social. Es una organización, sí, porque la Iglesia de Cristo, según la Escritura, no es desordenada, es una organización, en eso estamos de acuerdo, pero no es una organización social, como cualquier organización en la Tierra, que nace, deshace, desaparece.
¿entiendes? O no vive porque es organizada, es organizada. Las cosas se llevan en orden, se mantienen en el tiempo. No, no es ese tipo de organización. Es un organismo muy diferente a organización. ¿Qué organismo? Que es algo viviente, algo que se reproduce, que vive, que tiene vida propia. Es algo que es más allá de una simple organización. Es un organismo vivo, no muerto, es un organismo que existe, se mueve, emana vida. Entonces tampoco es un centro de terapia. Voy a la iglesia porque ahí voy a curarme las depresiones, voy a tener problemas, y ahí, no es un centro matrimonial. No, la iglesia de Cristo no es un centro de terapia. Nos ayuda mucho, por supuesto. Por supuesto que ayuda mucho cuando el Señor nos guía a su vida, nos guía por su camino, nos bendice, pero también nos dice que no es un centro social, ni un centro de terapia, ni un centro psicológico, tampoco. Eso no es la iglesia de Cristo, tampoco es un día domingo por la mañana. Cuando pensamos en iglesia, día domingo por la mañana o en la tarde. Tampoco. O por adventista, día sábado. No, no, la iglesia de Cristo no es eso. No es un día. Tampoco es un templo. Tampoco es una casa o un edificio. Esos son lugares donde se reúne la iglesia de Cristo, etcétera, etcétera. Disculpe que me hayan haberle dado más tiempo a esto, pero es que es bueno que nos saquemos falsos conceptos de la iglesia de Cristo bíblica. Muchas iglesias de Cristo no tienen estas características. Entonces, ¿qué es la iglesia de Cristo? Bueno, rapidito, la parte técnica, la palabra iglesia viene de la palabra eclesia, ya que significa llamar afuera, ¿ya? En Grecia se usaba mucho para llamar a una reunión o a una asamblea. ¿Ya? Esa acción que te llaman y te llevan a un lugar para reunirte, para hablar más específico, esa acción se llama eclesia, ¿ya? Llamado, o sea, significa fuera, como excluido, ¿ya? Éxodo, etcétera, etcétera. Eclesia significa llamado, llamar. Entonces, los llamados fuera, donde te saca de tu hábitat, de tus placeres y te llama a algo especial, o a formar algo especial o algo totalmente diferente a lo que estás haciendo. Entonces, ese es el sentido de llamar afuera, de llamar fuera, ¿ya? Y el aspecto bíblico y común, primero es sacar, es ser sacado ya, llamado de entre la masa del pueblo, ¿ya? Te sacan, te llevan a algo específico. O el aspecto bíblico es una asamblea, es la asamblea convocada, ¿ya? Es la congregación convocada, congregada o llamada por Dios. Es un aspecto bíblico. La palabra es la parte técnica de iglesia, ¿ya? Nos vayamos un poquito al texto bíblico. Mateo 16, del 16 al 9. Me gustaría que abrieran su Biblia, ¿ya? Igual este tema, esto se van a tocar un poco más adelante, ¿ya? Mateo 16, 19. Voy a mostrar el texto bíblico aquí en pantalla. Este es el texto. Mire, es interesante cómo el Señor manifiesta y da a entender la riqueza y la importancia de la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia de Cristo? ¿Ya? En Mateo capítulo 16, el Evangelio de Mateo, del versículo 16 al 19, estos versículos suficientes para lo que queremos entregar, dice, respondiendo Simón Pedro, ¿ya? Bueno, leer los versículos anteriores, querido estudiante, van a encontrar que Jesús hace una pregunta, dice, discípulos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente del Hijo del Hombre? Entonces, los discípulos respondieron, no, unos dicen que eres maestro, otros profeta, otros dicen que eres Elías, etcétera, etcétera. Dan muchas respuestas. El pueblo, la masa da muchas respuestas de quién era Jesucristo, ¿ya? Pero el Señor le hace una pregunta a ellos, a los que miran con Él, a los que habitan con Él, viven con Él.
con él, se asocian, están relacionados con él. Y le dice, ¿y ustedes dicen quién soy? O sea, ¿cuál es su respuesta sobre mí? Y ahí uno de ellos responde, uno de sus discípulos llamado Simón, más tarde fue llamado Pedro, ¿ya? Quien le habla Simón Pedro, dijo, hay otro Simón, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Atención, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino, de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Después lo siguiente, ¿ya? Después ahí lo siguiente. Entonces cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes qué dicen quién soy? ¿Ya? Ustedes, le interesaba qué opinaban los discípulos. Simón cuando le dice, tú eres el Cristo, en otras palabras, tú eres el Mesías, tú eres el que había de venir, el que estaba profetizado. Todo eso dice en esa palabra, tú eres el Cristo, el que estaba profetizado, en lo que hablan las escrituras, el bendito que iba a venir, todos los términos que tenía del Mesías. Entonces tú eres el Cristo ungido, el elegido, también significa eso. Y agrega algo más, también eres el Hijo del Dios viviente. O sea, ¿qué le está diciendo Pedro? Tú eres Hijo de Dios, o sea, también eres Dios Hijo, eres un ser divino, pero eres Dios, eres todopoderoso, eres omnisciente, eres omnipotente, eres Dios, el creador de un Dios real. Es hijo de un Dios real. Él es hijo de Dios. Él es Dios, naturaleza. Entonces, esa respuesta que da Pedro asciende todas las demás respuestas que podamos dar. ¿Por qué? Porque esa respuesta no lo dijo que Pedro era inteligente, que Pedro era educado, que Pedro salió de la universidad. No lo dijo porque Pedro era un estudioso en teología o en la Biblia o de un instituto bíblico, un gran predicador. No, es un simple pescador. Estaban recién conociendo a Cristo, estaban siendo sus discípulos. Era un pescador de Galilea. Y su respuesta es de una persona que conoce más allá de cualquier persona, el Hijo de Dios, Jesucristo que tenían al frente. O sea, Pedro está diciendo, tenemos presente aquí al Mesías, al profetizado, tenemos presente aquí al Hijo de Dios, al Hijo del Dios viviente. O sea, tenemos a Jesucristo, Dios. Y era un Dios todopoderoso frente a él. O sea, todo lo que significa esta expresión, esta respuesta, era impresionante. Entonces, mira lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. O sea, eres bienaventurado, eres dichoso, eres bendecido, recibiendo algo maravilloso, estás teniendo una bendición muy especial. ¿Por qué? Simón, hijo de Jonás, ¿por qué eres bienaventurado? Porque no te lo reveló. La palabra revelar es importante en la Biblia, estudiantes. No te lo reveló carne ni sangre, o sea, ningún humano. No te lo reveló ninguna mente ni inteligencia humana. Y no te lo reveló mi Padre a los cielos. El mismo Jesucristo le da veracidad a lo que dijo Pedro. Dice, si no, mi Padre. O sea, ya inmediatamente él reconoce lo que dijo Pedro, era una verdad absoluta, absoluta. ¿Ya? Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios es Padre de Jesucristo. Lo que recibió Simón era una revelación divina. En ese momento, Simón se le abre la mente todo por un poder divino, un poder sobrenatural, venía del cielo. Él da una respuesta
enseñada, revelada desde el cielo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Lo que viene. Versículo 18. Tiene que ver mucho. Dice, Jesús le dice a Pedro, yo también te digo, que tú eres roquita, o piedrita, eso significa Pedro. También te digo, tú eres una piedrita. Sobre esta roca grande, totalmente diferente, son dos palabras diferentes, Petro, Petra, ¿ya? Sobre esta roca grande edificaré mi iglesia. Yo, estudiante, subraya esto. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Dios en la tierra, le revela a Pedro que Él es el que edifica la iglesia. Segundo, la iglesia es Jesucristo. La edifica. Aquí sale la palabra iglesia, llamado. Entonces, en otras palabras, está diciendo, yo edificaré a los llamados, a los que rescato, a los que salvo, a los que saco del mundo y los traigo al reino espiritual, el reino de Dios. Entonces, Jesucristo es el que sienta las bases. Jesucristo es el que pone la iglesia sobre una roca. Y la pregunta es, ¿cuál roca? Pedro no es la roca. Pedro es una piedrita. Después vamos a ver cuál es su rol. Y nos dice sobre lo que dijo Pedro. ¿Qué es lo que dijo Pedro? ¿Qué respuesta le dio? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sobre esa base, Jesucristo edifica su iglesia, sobre la confesión de Pedro. La iglesia se edifica sobre Jesucristo, sobre el Hijo de Dios. Cristo es la base, la piedra angular, en donde de ahí hacia arriba se construye el reino, el cuerpo, la familia espiritual salvada por Cristo, que después lo vamos a explicar, comprobar con la Escritura. Entonces a Pedro le dice, versículo 19, ya te daré las llaves del reino de los cielos. Ya, ahí entra un rol que Pedro va a tener. ¿Ya? No tiene nada que ver, Pedro edifica la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. No. Cristo es el que edifica la iglesia, se edifica sobre quién es Cristo. El Mesías, el Hijo de Dios, Dios la tierra. O sea, iglesia edificada sobre lo divino. Pero Pedro tendrá un rol, una labor. Esta labor se llama de liderazgo, una labor de mayordomía. O sea, el hombre va a tener una responsabilidad liderada, es abrir, dar comienzo, ¿ya? Abrir las puertas del reino de los cielos. Ahora, todo este pueblo llamado, o sea, toda esta iglesia, entre el reino de los cielos y viva en el reino de los cielos. Entonces, Pedro tiene la labor de liderar esta apertura. ¿Ya? Vamos a ver más adelante cuánto lo abre. Y todo lo que atare la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares Pedro en la tierra será desatado en los cielos. O sea, Pedro tenía un liderazgo y una autoridad, y se le delegó una autoridad que es maravillosa. Bueno, entonces, aclarando un poco, vemos que Pedro da una confesión divina, o sea, dirigida, revelada por Dios, revelada del cielo, y esta confesión es la roca en el cual Jesús edifica su iglesia, que habla en singular. Mi iglesia no dice mis iglesias, ¿ya? No la iglesia de Cristo y apellido. No dice mis iglesias, dice mi iglesia, singular, ¿ya? De posesión, es mi iglesia. Entonces, Pedro tiene la autoridad, ¿ya? De liderar la apertura, de abrir el reino de los cielos. Bueno, veamos Hechos capítulo 20, ¿ya? Del 28 al 30. ¿Ya?
Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 20, del 28 al 30. Aquí sale también, la Biblia nos revela, recuerden que hablamos que la Biblia es revelación de Dios, y aquí la Biblia nos revela cosas maravillosas de lo que es la iglesia, ¿ya? La naturaleza o el significado, ¿ya? Dice, por tanto, dice el versículo 28 de Hechos capítulo 20, por tanto, por favor, me indica si se está escuchando mal inmediatamente porque a veces uno cree que si se está escuchando bien. Perfecto, se escucha Ya, bien, sí, Julio. sigamos entonces. Gracias, hermano. Entonces, por tanto, dice la palabra de Dios, mirad vosotros y todo el rebaño. A ver, lo pongo en contexto para que entiendan. Aquí Pablo, hablando con los pastores o los ancianos, ya de una iglesia ubicada en la ciudad de Efeso. ¿Ya? Pablo lo llama a bueno, está en un lugar llamado, me equivoco, Mileto, ¿ya? Y de ahí conversa con estos pastores, que están ellos supervisando, guiando, cuidando la iglesia de Cristo, ubicada o que está plantada en una ciudad llamada Efeso. Entonces esta conversación es la siguiente, le dice, por lo tanto, mirad por vosotros, o sea, ustedes, ancianos, obispos, mirad por vosotros. O sea, mírense ustedes, no se preocupen de ustedes. Y también preocúpense de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo, tome nota, en que el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar, ¿ya? O sea, para guiar, alimentar la iglesia del Señor. Entonces, lo está revelando aquí, inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo levanta pastores, ¿ya? Decisión divina, y los levanta para guiar. ¿Qué van a guiar? ¿Qué van a cuidar? ¿Qué van a alimentar? La iglesia del Señor. Nuevamente, posesivo. La iglesia pertenece al Señor. La iglesia edifica al Señor. O sea, Cristo. O sea, Dios. ¿Ya? Todo relacionado con Cristo. Mire lo que dice aquí. Es Cristo es el dueño de la iglesia. ¿Qué es el amo, el rey, el señor de la iglesia? La cual él, Jesucristo, ganó su propia sangre. O sea, la iglesia, queridos estudiantes, no es cualquier cosa. La iglesia es ganada, es comprada, es adquirida, es posesión de Jesucristo, porque él sacrificó su vida por la iglesia. La ganó su propia sangre derramada en la cruz. El sacrificio en esa cruz está relacionado con la iglesia. Está relacionado con estos llamados, con toda esta gente invitada a través del Evangelio, son llamados invitados a construir un cuerpo, un organismo, un pueblo. Entonces la iglesia de Cristo no es cualquier identidad, cualquier denominación, no. La iglesia de Cristo es una identidad, un organismo divino. Es un organismo establecido por el propio Hijo de Dios y edifica Dios, no el hombre. El hombre jamás ha comprado la iglesia. Esas iglesias que son compradas por el hombre, esas son iglesias mundanas, aunque muy bonitas, muy organizadas y maravillosas y hagan tremendas obras, pero no son de Dios. Lamentablemente, son a veces muy fuertes. Mucha gente pertenece a iglesia y prácticamente adora a la iglesia. Incluso hasta la idolatra. No, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, la iglesia de Dios
fue ganada la propia sangre de Jesucristo. Bueno, con estos dos versículos ya nos indica la naturaleza y la importancia. ¿Qué es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo eh, es un cuerpo que es edificado por Cristo. La iglesia de Cristo es comprada por Cristo, es una- un organismo ganado por la propia sangre de Cristo. La iglesia de Cristo es valiosa. La iglesia de Cristo es eh, importante para Dios. La iglesia de Cristo es a todos aquellos que van a entrar al reino de Dios. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vayamos, por favor, 1 Corintios, capítulo 12, 27. Aquí no la tengo en pantalla. No la tengo en pantalla. Dice 1 Corintios, capítulo 12, 27. ¿Ya? Dice así. Estoy en segunda. Dice así. Vosotros, ¿quiénes? Los cristianos, a que en el contexto está hablando la iglesia que está en la ciudad de Corinto, ¿ya? La ciudad de Corinto, y el gentilicio es Corintios. Entonces, los cristianos, ¿ya? Se convirtieron a Cristo, en donde creyeron en Cristo, escucharon el Evangelio, creyeron, se convirtieron, se arrepintieron, confesaron, se bautizaron. Estos cristianos son identificados de la siguiente manera, dice Pablo, vosotros, cristianos, sois el cuerpo de Cristo, miembros, cada uno en particular. Al principio del versículo 28, solamente para que lo tengamos presente, dice, y aún nos puso Dios, de nuevo, y aún nos puso Dios en la iglesia, etcétera, etcétera, apóstoles, maestros, etcétera, etcétera. O sea, él organiza la iglesia, él edifica la iglesia, lo ordena la iglesia, divinamente. Entonces, encontramos en el versículo 27, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué importancia tiene esto? Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 22. Acá hagamos una conexión de lo que estamos hablando. Efesios capítulo 1, del versículo 22-23. Me encanta el libro de Efesios. Cuando tengan tiempo, léanlo. Hay mucha revelación sobre la iglesia, sobre estos llamados a Dios. Es algo divino, desde mucho antes de la creación. Entonces, en el capítulo 1, versículo 22-23 dice, viendo aquí la línea de lo que está hablando Pablo, dice, sobre todo principado y autoridad, acá estamos hablando Cristo, sobre todo principado, autoridad, y sobre todo poder, y sobre todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, en el cual estamos nosotros, todo lo que es el futuro, y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, bajo la autoridad de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya, estamos aprendiendo aquí. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, dice que los cristianos son el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Tiene que ver con la iglesia. Bueno, Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, en especial el 22, dice, lo sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Jesucristo es la cabeza, el señorío, la autoridad, la supremacía de la iglesia. Es nuestro gran guiador, nuestro gran pastor, nuestro gran obispo, etcétera, etcétera. Nuestro Señor.
Dios puso a Jesucristo como cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque la ganó con su propia sangre. Por eso edifica su propia iglesia. ¿Y por qué? En el versículo 27, la iglesia dice, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27 lo dijo, los cristianos. O sea, en otras palabras, queridos estudiantes, la iglesia de Cristo son lo conforman, lo componen los cristianos. Escuche bien, la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo componen los cristianos según estos versículos. Son algunos, podríamos llenarlos con otros, pero para que entiendan que la Biblia revela esto. Los cristianos, y ahí yo vuelvo al principio cuando al comenzar esta lección. Los cristianos, ¿quiénes? Los que reciben el llamado, los que abren su corazón, escuchan el Evangelio, aceptan el Evangelio, ven el Evangelio, se arrepienten, le dan la espalda al pecado, siguen a Cristo, confiesan a Cristo, se bautizan, viven, se entregan a Cristo. Ellos son los que componen la iglesia. Lo vamos a ver más adelante también. Entonces el cuerpo de Cristo son los cristianos, los salvos, los que son entregados y convertidos a Jesucristo. Esos son los llamados del mundo, los llamados del pecado a Jesucristo. Eso es un llamado. La iglesia, los llamados fuera del mundo, fuera del pecado, para vivir con Cristo. Entonces, en otras palabras, esto no tiene nada que ver con un día domingo, ni con una casa, ni con una religión, ni con una denominación. La iglesia de Cristo es un organismo viviente. Cada cristiano compone lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es un cristiano. La iglesia de Cristo es un conjunto de cristianos. Es una familia. Es un cuerpo. Es una ciudadanía. Es un conjunto de salvos, etcétera, etcétera. Bien. No voy a tocar este punto porque nos va a llevar tiempo, pero como está grabado, ya lo pueden analizar. ¿Cuándo se estableció la iglesia? ¿Ya? ¿Cuándo comenzó? Bueno, profetizada, Daniel 2:44, establecida en Hechos 2:4. ¿Qué significa? Se profetiza y años después, muchos siglos después, se establece iglesia. Eso sale en Hechos 2, versículo 1 al 4. Y la iglesia es divina, tiene una característica que es permanente, es eterna. O sea, los que lo componen van a vivir eternamente. Esa es la promesa. Es un ente espiritual. Entonces, ya dijimos, y esto es lo que le dije antes, que a confirmar un poquito más, quiénes forman la iglesia, cómo uno puede ser parte de la iglesia, o sea, ser parte de ella, bueno, como reflejar un poquito más la memoria, pero la palabra de Dios nos va a indicar lo siguiente. En Hechos, capítulo 2, versículo 41, 47, dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 41, 47, o sea, versículo 41 y 47, ¿ya? Hay una coma ahí. Si quieren lo pueden leer de recorrido, pero cuando esos dos versículos dice así, 41, así que los que recibieron su palabra, o sea, los que creyeron, fueron bautizados. Esa palabra, los que recibieron, incluye fe, arrepentimiento, conversión, incluye confesión, etcétera, etcétera. Fueron y bautizados, o sea, ya el paso del bautismo, entregaron y se identificaron la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y miren, dice aquí, y dice, y se añadieron, que el día como 3.000 personas. Como que diera la impresión que ellos se añaden, ¿cierto? Es como que ya Julio Díaz se convierte y yo me añado, yo me adhiero a algo. Aquí está indicando que se añadieron aquel día
o 3.000 personas. Eso estas personas eran todos los convertidos, todos los bautizados en Cristo. Pero mira el 27, viendo el texto. Y todas estas personas que se añadieron, que fueron convertidas, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La Reina Valera incluye la palabra iglesia. En otras versiones no sale la palabra iglesia. Pero es implícito. El Señor está añadiendo a algo, está añadiendo a un pueblo, está añadiendo a un cuerpo, a su cuerpo. Él edifica, Él construye la iglesia espiritual, la construye con cada convertido por Él, por cada persona que se ha entregado a Jesucristo. El Señor, el que añade a la iglesia, estudiantes, no lo añade un pastor, no lo añaden los líderes de una iglesia, no lo añade un programa de televisión, no lo añade una oración en la radio que pone la mano en el parlante y ha añadido a la iglesia. No lo añade simplemente porque cree en Dios. No lo añade porque usted es una persona que lee la Biblia día y noche. No. El Señor añade a la iglesia, injerta la iglesia a los que son salvos, a los que son convertidos de corazón, de alma, de espíritu. Entonces, por eso, esta lección está al final de todo lo que hemos pasado. El regalo, la bendición de todo eso es ser Dios, es ser parte de lo celestial, es ser parte de esto espiritual. Con todas las bendiciones, con todas las promesas, con todos los regalos que incluido ser pertenecer a la iglesia de Cristo. Así que no porque usted pasa un día domingo por un lugar, dice iglesia de Cristo. Señora, venga, o caballero, venga, pase, siéntese, ya, listo, soy de la iglesia de Cristo. No. Hay dos formas de ver la iglesia de Cristo. Uno, como la ve Dios. Dios ve los corazones, y nosotros no vemos los corazones, y Él ve realmente los que son verdaderos ahí, en ese cuerpo. Segundo, lo que nosotros vemos, como las obras, la actitud, la forma y lo que nos dicen. Pero lo perfecto es lo que ve Dios. Pero no se preocupe. Hay muchas personas que van a la iglesia y son de la iglesia, muchas que han estado tiempo y después se van, desaparecen de la vida cristiana, muchos que vuelven atrás, muchos que va a llegar el día en que el Señor diga, usted pasa a la izquierda, usted pasa a la derecha. ¿Qué? Es decir, esta persona era buena, predicaba bien, o hacía buena obra. No. Es decir, apartados de mí, hacedores de maldad. No hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Iglesia no se mira por la cantidad de personas, no se mira por los carteles. Iglesia la evalúa, la pesa, la discierne el propio Espíritu Santo. O sea, Dios, mismo Dios, examina nuestros corazones. Es por eso que debemos tener presente y hacernos constantemente. Usted, estudiante, si el Espíritu Santo está trabajando en su corazón y usted se entrega a Jesucristo de corazón, con fe, arrepintiendo, no volviendo a esa vida de pecado, si se convierte al Señor bautizándose, asociándose a su muerte, a su sepultura, el perdón de los pecados, usted va a pertenecer a la iglesia de forma sincera, pero eso lo va a saber Dios. Uno no va a estar diciendo, soy sincero, eso estoy aquí. Eso no lo sabe nadie. Los actos pueden decir una cosa, pero Dios conoce nuestros corazones. Por supuesto. Ya cuando uno va teniendo un entendimiento espiritual, cuando uno va creciendo espiritualmente, va adquiriendo un discernimiento. Eso es una bendición de Dios. Uno ya va evaluando, ¿cierto?
va evaluando, va viendo lo que es bendición. Entonces la iglesia también, los miembros de la iglesia son bendecidos. Así como Pedro se le reveló, nosotros también a través de la Escritura se nos revela. Empezamos a ser más sensibles espiritualmente. Nuestro corazón empieza a transformarse. Nuestra forma de vida también. Nuestra actitud, nuestros pensamientos. En la iglesia no existe eso. A mí ya nadie, a esta edad ya nadie me cambia. No existe eso. Seguimos 15, 20, 30, 40 años y seguimos siendo iguales. Entonces, ¿qué pasa? De eso el Señor conoce nuestros corazones. También los frutos dicen algo, ¿cierto? Bueno, es un tema que podemos ver más adelante. Los frutos, las prácticas, bien nos pueden indicar algo, ¿cierto? Pero en el fondo, Dios es el que evalúa la realidad. Pero usted tiene que ser sincero, todos nosotros, que cuando nos convertimos al Señor, sea una conversión real, sincera, con todos con todos los defectos y virtudes que tengamos, no importa. Somos grandes, chicos, rico, pobre, bueno, malo, ignorante, sabio, no importa. El Señor llama. El Señor añade a los que han de ser salvos. El Señor escoge. Entonces, si está en su corazón, ser parte de este cuerpo de Cristo, con todas esas bendiciones que el Señor lo está llamando, y con todas esas indicaciones, requisitos que le pide el Señor. Y no se preocupe que el Espíritu Santo va a trabajar en usted, pero Él sabe y conoce el corazón de cada persona, cuál es tierra fértil y cuál es tierra estéril. Aunque se le entierre la semilla, no va a creer. Que una de las manifestaciones de un muerto espiritualmente, que todo lo que le digas, todo lo que le enseñes, va a decir no. El último día de su muerte, de su vida. Decir no creo. Y creo, pero no me entrego. A los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Entonces, ese hombre o esa persona, hombre o mujer, esa persona no estaba, ni era parte del pueblo de Dios. Entonces, su fe, estamos en Cristo. Todos los que estamos aquí, estamos de estudiantes. La decisión sea sincera, real, humilde, de amor. Va a pertenecer a la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cuál? La que Él la añade. Él va a añadir la iglesia de Cristo. Bueno, eh, vamos a pasar porque ya esos estudios los pasaron mis hermanos. Entonces, Cristo edificó su iglesia exactamente como Él la quería, no como los hombres. Comúnmente hoy en día le ponemos tantas cosas a las iglesias, por eso le ponemos apellido. Iglesia de la Virgen del Perpetuo Socorro, iglesia de los últimos convertidos, iglesia de los poderosos en Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Han nacido cualquier iglesia o cualquier denominación o religión, pero Jesucristo nuestro Señor edificó una iglesia y añade a los salvos a una iglesia, a cual su cuerpo, su esa iglesia que él edifica, ningún otro. ¿Ya? Él dice, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Los que recibieron la palabra de Dios fueron bautizados y añadidos por Cristo a su iglesia. Comenzó este día. Como nota, para que ustedes estudien en la casa, vean eh, Hechos capítulo 2, ya, yo lo pasé de largo, para que sepan cuál fue la labor de Pedro. A Pedro se le dice, y a ti te daré las llaves del reino. A ti te daré las llaves para que abras el reino. No lean estos versículos y capítulos, el capítulo 2 del 37 al 39, lean todo el capítulo 2, ¿ya? Lean el 2 y el 3, de hecho. Léalo, porque está completo. Ahí, ahí se da cuenta que Pedro es el que comienza la predicación y el que le da el camino, la indicación a pertenecer a Jesucristo, la iglesia.
¿ya? Oremos, arrepiéntanse, bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para vosotros la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro, lo que hace Dios, llama, medio, a través del Evangelio. Entonces, esa era fue la labor de Pedro, abrir el reino, para que ese cuerpo, ese pueblo, es llamado y apartado, sacado fuera del reino de Jesucristo. Conclusión, la Iglesia de Cristo es la comunidad espiritual. Me nota, es la comunidad espiritual de los salvos en Cristo. Y que nadie le enseñe otra cosa. Es el pueblo espiritual, el pueblo de Dios, el cuerpo de Dios espiritual. Para cumplir, o sea, tiene propósito, para cumplir su propósito aquí en la tierra, vivir para siempre con el Señor. Mire lo que les voy a poner aquí. Todas estas imágenes bíblicas, todo esto, cómo Dios relaciona ya la iglesia con mucho en la vida cotidiana, ¿ya? Y lo relaciona también con la naturaleza en sí de la iglesia. Y lo relaciona también para que entendamos. Yo alcancé a poner unos versículos bíblicos, yo después puedo poner más, ¿ya? Para que sepamos dónde sale. O sea, a llenarlo. Pero dice, la iglesia también se identifica como cuerpo de Cristo, ya lo vimos, los elegidos de Dios, también Efesios, la familia de Dios, el edificio de Dios, el Israel espiritual, el templo de Dios, el rebaño de Cristo, la esposa de Cristo, el sacerdocio santo de Dios, los siervos de Cristo, las nuevas criaturas de Cristo, etcétera, etcétera. La Escritura habla así, y así lo identifica los cristianos a la iglesia. Mire qué interesante. Todo tiene un significado. Cuerpo porque pertenecen al cuerpo de Cristo. Elegido porque Dios los eligió. La familia porque Dios es Padre y Jesucristo es nuestro hermano mayor. Todos nosotros nos llamamos hermanos porque somos de un mismo Padre, Padre Dios. Que Él nos rescató, nos adoptó, nos convirtió en hijos de Dios. El edificio de Dios es un edificio espiritual, es un edificio vivo y Dios lo va edificando. Es una estructura espiritual. Es la Israel espiritual, no la física como los judíos, eso perteneció a los judíos. Es la Israel espiritual, la que vive para siempre. Nosotros somos israelitas. Estudiante, para que sepa, somos israelitas espirituales. También es el templo de Dios porque Dios habita en la iglesia, habita en cada cristiano. ¿En medio de quién? En medio del Espíritu Santo, un tema que también lo van a estudiar algún día. También se le llama el rebaño de Cristo, porque todos somos sus corderos. Él es nuestro gran pastor. Somos la esposa de Cristo, como habla en Efesios. Él es nuestro esposo, nosotros su esposa. Significa, la iglesia es delicada, es muy amada por Dios y nos cuida y nos protege. Y cuando Él venga a recibir a su esposa, a vivir para siempre, es también llamada el sacerdocio santo de Dios, porque administramos cosas sagradas, oramos, cantamos, alabamos, adoramos, predicamos, eh, bendecimos. Somos un sacerdocio santo espiritual. Los siervos de Cristo también se les llama así a la iglesia. ¿Por qué? Porque servimos a un Señor. Servimos, somos esclavos, somos siervos de Cristo, de un Señor. A la iglesia de Cristo se le llama las nuevas criaturas de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos una nueva vida. Cristo, hemos nacido de la vida misma de Cristo. Nosotros somos creados por Cristo. Somos criaturas. Somos criaturas hechas por Dios. De un hombre antiguo que fue muerto, un hombre de pecado. Ahora pasamos a ser una persona nueva en Cristo, etcétera, etcétera. Mire qué maravilloso cómo identifica Dios a la iglesia con todas estas imágenes ya bíblicas. Entonces la pregunta es, voy a pasar de largo, ¿ya? Y quiero hacer una pregunta, porque lo demás lo tienen en sus lecciones.
Y ahí voy a mostrar ese cuando conversemos después. Bueno, Jesucristo edificó su iglesia. Conclusión, Jesucristo no ordenó cambiar su iglesia. Y la iglesia de Cristo no es nueva. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Esto está en su lección. La pregunta que quería llegar. ¿Usted quiere pertenecer a la iglesia de Cristo? Cuando uno hace esta pregunta, es una pregunta que prevalece, ¿ya? Es, ¿de ser usted salvo? Va implícito, ha incluido como resultado, podríamos decir, automático. Cuando uno es salvo, cuando uno se entrega al Señor y es salvo, automáticamente el Señor lo añade a la iglesia de Cristo. Entonces, cuando uno dice, sí, quiero pertenecer a la iglesia de Cristo, la iglesia que es la bíblica, entonces, yo soy salvo a pertenecer a la iglesia de Cristo. Todo relacionado. Eso es un tema importante, como decía Mario en la introducción, es un tema importante y es real, ¿ya? Así que la pregunta es, cuando quiera ser salvo, cuando se entregue a Jesucristo, con todas las indicaciones que se han enseñado, usted va a pertenecer a la iglesia de Cristo, pero no porque usted quiera o no quiera, el Señor lo va a añadir igual a la iglesia de Cristo, el hecho de ser salvo, el hecho de entregarse a Jesucristo. Y eso va a ser un gozo. Así que ningún salvo se arrepiente o rechaza pertenecer a la iglesia de Cristo. Sería contradictorio. Al contrario, uno lo recibe con gozo de pertenecer a la iglesia de Cristo, la que Él edificó. Señor les bendiga, queridos estudiantes. Hay mucho que queda en el tintero, pero están sus lecciones. Recuerden, esto es lo básico, ¿ya? Y mucho que aprender en todos los temas que hemos enseñado. Ustedes han tenido paciencia y han pasado por todas estas etapas, ¿ya? Estas etapas no toman su tiempo, pero no tan lejos, porque no hay ningún testimonio en la Escritura en el Nuevo Testamento. Las personas que han recibido al Señor, han creído en el Señor, no hayan pasado más allá de un día o de una noche. Las respuestas han sido muy rápidas. Y hay alguien que trabaja en nosotros, hay alguien divino. Entonces, la respuesta viene del corazón, y eso no se hace esperar. La iglesia no es, la iglesia de Cristo también, como lo dije, no está en una esquina de un barrio, no está en una esquina. Lo que está en una esquina de un barrio, de una ciudad, es un lugar donde se reúne Cristo, como lo hacían en las casas en el primer siglo. Que el ser humano, el humano, mejor dicho, el humano metió mano, falsas doctrinas, giversó todo, 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 todo. Pero hasta el día de hoy prevalece la iglesia de Cristo, ¿sabe? Está aquí, no se perdió. Simplemente escudriñar, darse cuenta. La Biblia no está alterada, es inerrante, no tiene error, es inspirada, aunque sean copias de los verdaderos. Pero ya a través de los siglos ha sido nuestro patrón de vida, nuestro patrón de normas, saber hacer en el cuerpo de Cristo, la vida cristiana. Bien, gracias Mario. Quise tratar de terminar el horario, quedaron muchas cosas en el tintero, pero cada uno tiene ahora tiempo para preguntar o para estudiar, etcétera, etcétera. Estamos aquí para servir. Gracias Mario, gracias los estudiantes, no sé, abro la mesa ahí para compartir en sus lecciones sus manos, lo justo Muchas necesario. gracias, Julio. Gracias por tu exposición, por haberte preparado. Ya pasamos por un de salvación que Dios entregó a la humanidad. Ustedes ya conocen ese plan de salvación. Ahora, hay que entender algo. Como decía Julio, en
cuando partió la iglesia hace unos 2000 años atrás, se entregaba el mensaje de salvación y la gente respondía. ¿Por qué ahora nosotros lo hacemos de esta manera y nos demoramos alrededor de 2 meses para entregar este mismo mensaje de salvación? Es porque ahora, en nuestros tiempos, tenemos mucha información que nos lleva de diferentes lados. Y esa información que es cerrada, entonces eso nosotros tenemos que enseñar el verdadero mensaje de dentro de toda esa información, para ese mensaje de verdad que entregó nuestro Dios, para que ustedes puedan comprenderlo y también puedan comprender qué grupo practica una verdad, qué grupo es el que sigue el camino del Señor. Ustedes ahora pueden evaluarlo, porque ese plan de salvación se le entregó con los pasajes de la Biblia. Los tienen en sus manos, pueden revisarlo 1, 2, 10 veces, 20 veces, todo lo que ustedes quieran. Por eso nosotros siempre decimos, ¿tienen preguntas? ¿Tienen duda? ¿Tienen consulta? Todo lo que ustedes quieran, lo más mínimo, por favor, lo más mínimo, consúltenlo. Consulten, pregunten, no quede nada ahí en su corazón, en su conciencia. ¿O por qué no hice esta pregunta? Háganla nomás, consulten. Dejamos abierta la mesa para el tema que entregó nuestro hermano Julio, que es la iglesia de Cristo.